Amigos de PocTaPoc, bienvenidos una vez más. Nos encontramos ahora en un video a distancia con esto de la cuarentena, esperando que todos se encuentren bien. Este video es algo esperado, que habíamos esperado mucho, el tener un comunicado de la UNEFA, de saber qué es lo que va a pasar con el torneo, el que si se va a jugar, no se va a jugar, cómo se va a jugar, cuándo podremos empezar a ver nuevos partidos y todo. Y la UNEFA justamente emitió un comunicado el martes 26 de mayo, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en la noche y en este video vamos a hablar un poco sobre lo que dice el comunicado, sobre lo que pensamos y las cosas que tendría que tomar en cuenta la UNEFA para poder retomar las actividades del fútbol americano. Y bueno, en este comunicado básicamente la Organización Nacional Estudiantil del Fútbol Americano informa que está trabajando de la mano con la Secretaría de Salud Federal, con preparadores físicos, entrenadores de fútbol para poder consensar pautas adecuadas para el regreso en un corto plazo del fútbol americano. Y en este comunicado menciona que va a haber tres etapas para poder tres etapas que se deben de tomar en cuenta para poder que el fútbol americano regrese. Y la primera etapa es que se van a pegar a lo que dicten las autoridades sanitarias para el regreso y dependiendo de cómo esté, si está en semáforo rojo, amarillo, verde, va a ser como puedan ir regresando a los entrenamientos. Recordemos que hay equipos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que seguramente el regreso a las actividades va a ser un poco más tardado porque el semáforo está en rojo, ¿no? A diferencia de a lo mejor en otros lugares como Monterrey y otros espacios en el cual el semáforo está en amarillo o verde. Entonces, esto va a ser la primera etapa que ellos van a tomar en cuenta para regresar a entrenar. La segunda etapa son los puntos de reducción de riesgos, en donde dan a entender que se va a crear una pequeña comisión especial en la cual va a trabajar en preparar un listado de reducción de riesgos sanitarios, en donde van a tomar ciertas medidas, en donde van a hablar ciertas cosas que puedan hacer para evitar y reducir los contagios, que los jugadores puedan estar ningún problema y no presenten ninguno de los síntomas. Y va a haber una tercera etapa en la cual se van a enfocar en los lineamientos de seguridad para cuándo se puede volver a los entrenamientos. Estos lineamientos de seguridad los van a establecer y con esto van a poder regresar a los entrenamientos. Dictarán las medidas idóneas para practicar el fútbol americano. Vamos a tener más información de la segunda y la tercera etapa, si lo hizo conocer la UNEFA. Ahorita estamos en la primera etapa y vamos a pasar a la segunda etapa, cuando ellas puedan crear su comisión especial, la cual va a ser la encargada de preparar un poco el listado de cómo van a ir reduciendo estos riesgos sanitarios. Y bueno, Omar, te pregunto, ¿tú cómo ves? ¿Crees que podemos regresar al fútbol americano? ¿Qué condiciones deben de considerar? ¿Cuál es tu opinión al respecto de este comunicado? Hola Iván, bueno, saludos a todo nuestro auditorio. Realmente lo que creo que hay que rescatar de este comunicado que acabas de decir muy bien es que, primero, que la UNEFA no tiene intención, o por lo menos no lo ha externado en este comunicado, de postergar fechas, ¿no? Vaya, el calendario que nos dio a conocer cada uno de los clubes hace ya varios meses, incluso hicimos un video al respecto. Pues va para adelante todavía, ¿no? A menos que se diga otra cosa ya en la segunda y tercera etapa. La intención de ONEFA es dejar las fechas como están. También destacar que si bien hace un par de meses, incluso el mes pasado, todavía hablábamos de que se tambaleaba la posibilidad de la unión ONEFA con ADEP, sonaba fuerte que otra vez, por enésima vez, se daban estos conflictos por el mal llamado pirateo de los jugadores, pero bueno, una buena noticia es que esta unión sigue, o al menos este torneo está planeado para llevarse a cabo con ambas conferencias, y las fechas siguen en pie, por lo menos hasta ahora, y si bien el comunicado no aclara nada en cuanto a fechas, pues dice que está trabajando para empezar los entrenamientos de manera homologada, dice el comunicado. Y eso es bien importante, quiere decir que quiere que todos los jugadores o todos los equipos empiecen a entrenar al mismo tiempo. Esto quiere decir, como bien lo señalabas, hay regiones que estarán en distintos semáforos de acuerdo al mes del año. Seguramente los primeros en salir de esto serán los que ahora tienen tendencia a la baja y otros que están a la alta. Esto haría que haya equipos que puedan empezar a entrenar antes que otros y eso obviamente va a influir en la competencia, ¿no? De hecho, para este próximo mes, si todo estuviera en orden, la mayoría de los equipos ya empezarían la pretemporada, cosa que no va a ser posible en la mayoría de los casos. Entonces, destacar ese punto en específico, yo creo que la UNEFA sí tiene que luchar por asegurarse de que todos los equipos puedan empezar a entrenar en las mismas condiciones y en los mismos tiempos. Y eso, Iván, respondiendo a tu pregunta de si creo que va a volver, creo que sí regresará al fútbol americano,
pero creo que van a ser una pretemporada bastante corta y bastante express, porque no veo que en los próximos 2 meses los 14 equipos que conformaban, solamente por hablar por la conferencia Jacinto Licea, tengan bandera verde para entrenar. Entonces sí, creo que va a ser creo que sí va a empezar la temporada en las fechas establecidas, pero en mi opinión creo que lo hará sin público, y lo cual sería una pena, y con pretemporadas cortas. Creo que en términos generales eso va a ser lo que terminará sucediendo. No sé cuál sea tu opinión. Sí, yo igual creo que el plan de la ONEFA, totalmente como lo dices y como en este comunicado resumiéndolo, es de que están buscando la solución para poder regresar el torneo y que el torneo no se cancela, ¿no? Eso en pocas palabras es lo que expresa el comunicado, y que poco a poco nos van a ir mostrando más información, ¿no? Nos van a dar a conocer más información. Igual yo creo que lo que tiene que hacer la ONEFA es plantear un regreso que sea parejo para todos los equipos, ¿no? Para que no haya esos problemas de que a lo mejor en los partidos o como vaya avanzando la temporada digas, bueno, es que este equipo tuvo más tiempo de entrenamiento, es que este equipo se pudo preparar mejor, es que este equipo tuvo ciertas condiciones y eso influyó. Yo creo que para que la UNEFA tiene que plantear eso bien, para que no existan estos pretextos de que digan no puede entrenar bien, este equipo entrenó mejor, este equipo no entrenó. Entonces la UNEFA tiene que pensar en eso. Yo también creo que se va a regresar al fútbol americano sin público, que es lamentable totalmente por lo emocionados que estábamos de ver estos enfrentamientos, pero creo que es lo correcto y son las medidas que se necesitan tomar. Igual a lo mejor la UNEFA tendrá que considerar, no sé, que el único público que haya sean las familias y que las familias tengan una distancia considerable en las gradas, ¿no? A lo mejor una distancia de entre 3 a 4 metros de familia en familia, ¿no? E igual creo que hay muchos puntos que tiene que considerar la UNEFA y que tienen que considerar los equipos y los entrenadores, y que creo que sería interesante que mencionáramos. Los entrenadores van a tener que trabajar muy fuertemente la parte psicológica de los jugadores al vivir, bueno, pues este fenómeno que nos está afectando a todos de diferentes maneras. Pues creo que a los jugadores también se van a ver afectados, y creo que es un punto que se debe tocar y que la UNEFA debe tener muy consciente, el trabajo psicológico que van a tener que hacer con los jugadores. Sí, vaya, y entendiendo incluso que algunos de estos jugadores y los que siguen el día a día del fútbol americano nacional estarán enterados, varios de los jugadores que militan en los equipos de ONEFA y de CONADEIP tienen como profesión o son estudiantes de medicina o de alguna de las ciencias de la salud, y han estado en contacto con esta pandemia. Entonces obviamente para ellos lo último en sus cabezas quizá durante todo este tiempo ha sido el fútbol americano. Por eso es tan importante lo que mencionas del factor psicológico. Y vaya, yo sé que lo menos importante en estos momentos es pensar en el deporte, pero vaya que estábamos emocionados con esta unión y con ver competir a la mejor versión de cada plantel contra la mejor versión de sus análogos. Desgraciadamente, pues difícilmente va a ser así. Es difícil que después de tantas limitantes, insisto, creo que sí se va a poder volver a entrenamientos conjuntos un mes, tal vez hasta 2 meses antes, con las medidas necesarias de los enfrentamientos, pero va a ser bien diferente vivirlo con estadios vacíos, incluso con pretemporadas incompletas, o incluso tal vez sin algunos jugadores, no por ser fetalista, pero tal vez algunos de ellos hayan tenido que vaya a enfocarse en otras cosas en este periodo por lo mismo, o incluso pues recordemos que la mayoría de ellos son estudiantes y tendrán que cuidar su trayectoria, ¿no? Tal vez lo prioricen en estos últimos 6 meses, no olvidando que estos equipos son colegiales, y citando a la NSCA, que es la liga colegial de los Estados Unidos. Estos equipos son colegiales, y para pensar en que vuelvan el fútbol americano tenemos que pensar primero en que vuelvan los colegios. Veo muy difícil que los equipos empiecen a jugar en ONEFA si no han vuelto, ¿no? No me imagino que Burros Blancos empiece su temporada si el Instituto Politécnico Nacional no ha abierto sus puertas, mismo caso de cualquiera de estas instituciones. Entonces, sí, como bien dices, hay muchos factores a considerar, incluso el hecho de la movilidad. Muchos de estos equipos van a tener que asegurar que su roster completo no está contagiado por medio de pruebas. Para fortuna de la mayoría de estas instituciones, o las pueden generar
como ya lo han hecho instituciones como la UNAM o el Politécnico, o las pueden comprar para sus jugadores, pero si no están en posibilidades de ninguna de las dos, pues va a ser complicado que ese equipo juegue, ¿no? Porque seguramente las autoridades sanitarias van a poner como condición el aseguramiento de que el roster completo no tiene contagios. Vaya, un alto porcentaje de los estudiantes de estas instituciones tienen una vida estudiantil, no se puede asegurar que tengan carro propio cada uno, entonces si en la semana tienes contacto con cientos de personas en el transporte público y los fines de semana juegas para burros blancos, dudo que la UNEFA tenga la capacidad para hacer pruebas semanales y aislarte del grupo si presentas un caso por este contacto seguido, mucho menos que el instituto como tal pueda aislarte de estos trayectos, ¿no? Entonces es bien complicado pensar en el regreso con todas las condiciones aseguradas. Seguramente lo harán o van a respaldarse de datos que digan que el peligro ya es menor para que en septiembre ya pueda haber fútbol americano, pero reitero que no veo al fútbol americano regresando con público, y esas que te mencioné serían, yo creo, las medidas a considerar, sumando que cada uno de los trayectos tiene que ser en un autobús sanitizado y propio, nada de que ya cada jugador llega por su propia cuenta como tantas veces ha pasado en nuestro fútbol americano. Una de tantas medidas que se tienen que tomar, Iván, no sé si tengas alguna otra. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. También yo creo que consideraría un poco el hecho de su entorno de ellos, de cuando llegan a casa, ¿no? Si se regresan las actividades, el hecho de que algún familiar también use el transporte público, se exponga y todo eso, creo que también hay que considerar eso y que la UNEFA tiene que plantearse, ¿no? Como bien mencionabas, no todos los estudiantes tienen la posibilidad, tal vez económica, para poder que su familia se esté trasladando en un automóvil particular, ¿no? Y aún así, trasladándote en un automóvil particular, corres el riesgo de contagio. Sí, y mira que es una decisión difícil, pero porque es una organización frágil, vaya, no estamos hablando de la NFL, otra vez el ejemplo, de la NBA, de la Liga MX aquí, ¿no? Es una organización de un capital limitado y generalmente sus ingresos vienen de la gente que va al estadio y los ingresos de televisión. Y cuando te pones a pensar en la cantidad de gente, pues realmente creo que las ganancias vienen más por el lado de los ingresos de taquilla que de los de televisión. Es más, yo he visto a veces transmisiones en Facebook Live, que es por donde uno puede seguir normalmente tanto con Adait como Nefa, y lo normal, de lo más normal del mundo, salvo que sea un clásico o un partido de veras importante, hay más gente en el estadio que la que está viendo la transmisión en Facebook Live, ¿no? Entonces, vaya, son pocos los equipos que realmente ganan algo por derechos televisivos, la mayoría ingresa o la mayoría del ingreso de UNEFA viene por taquilla. Si el decreto de la Secretaría de Salud es que no se juegue con gente, no me sorprendería nada que UNEFA mejor diga que este año la liga no va, y vaya, porque tal vez no tenga caso, tal vez ellos gasten más de lo que ganan o no sea redituable para ellos jugar este año por la misma situación. No me sorprendería para nada, y de hecho por eso es que el comunicado de UNEFA deja las cosas al aire, ¿no? Dice, este es un primer comunicado, si regresamos es de esta manera, y en la segunda etapa les haremos saber cómo nos coordinamos con las autoridades correspondientes para darles una respuesta, ¿no? Vaya, ONEFA está pensando tal vez en el mejor escenario, que en los próximos 2 meses la curva termine por bajar, principalmente en la zona metropolitana, donde se centraliza más de la mitad de los equipos de las diferentes conferencias. Y si se da ese escenario, podrían empezar a pensar en jugar fútbol americano en septiembre, pero realmente es muy variado el escenario de los diferentes estados de la República, y lamentablemente si se van a ir a esa regla de o todos o ninguno, como lo están haciendo las ligas americanas, pues me temo que la respuesta final va a ser que ninguno, y no va a ir para adelante la liga. Tendría que empezar a pensar la UNEFA en posponer el torneo. Pero bueno, ahí, como tú bien lo has mencionado, hay muchas variantes y hay muchas cosas que influyen, ¿no? Y creo que algo que también debería de tomar en cuenta mucho la UNEFA es la opinión de los jugadores. Espero que a lo mejor en algunos días ciertos jugadores puedan dar su opinión al respecto,
que puedan comentar en sus redes sociales o algo al respecto de qué es lo que opinan del regreso, ¿no? Hay que también considerar lo que quiere el jugador, lo mejor para el jugador y cómo se siente el jugador, ¿no? Porque de nada nos serviría a lo mejor que regrese el torneo si a lo mejor Burros Blancos va a estar a la mitad de su nivel, si a lo mejor Pumas no va a poder contar con su mejor plantilla, si a lo mejor Águilas Blancas algunos jugadores no van a poder jugar porque tuvieron problemas en la cuarentena y tienen que a lo mejor dejar el fútbol americano y hacer otras cosas como su estudio o a lo mejor hasta meterse a trabajar por la necesidad o algo así, ¿no? Y creo que es un escenario que puede pasar en cualquier equipo y también no importa que solo sean los equipos de la UNEFA, ¿no? Sí, también creo que los equipos de CONADEP deben de tomarse en cuenta. Si bien son escuelas privadas, pero también tengamos en cuenta que muchos de los jugadores, muchos tienen una beca y a lo mejor no tienen los recursos necesarios para poder vivir sin problemas o sin preocupaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que considerar también mucho lo que quiere el jugador y cómo se va a sentir el jugador, ¿no? Y pensar siempre lo mejor. Y yo creo que la mejor opción para la UNEFA sería posponer el torneo. Si bien dices puede ser a finales de año o inicios del siguiente año, que creo que sería lo más factible. También no está fácil, tiene un reto importante por delante y que creo que nosotros, la comunidad del fútbol americano, los aficionados, debemos de apoyar y debemos de unirnos y no debemos de alegar cuál sea la decisión que tomen, ¿no? Creo que hay que ser inteligentes y hay que ser considerados con los jugadores y con el staff en todo momento y con las instituciones, ¿no? El directo que estamos haciendo ahora mismo, el video que estamos haciendo ahora mismo está quedando en un tono bastante triste, pero es que vaya, la realidad no pinta como para que la liga ni esta ni ninguna se efectúe de manera normal. Pero bueno, lo que sí podemos ver posible y nos gustaría que ustedes nos comenten en los comentarios cuál es su opinión. ¿Les gustaría que la liga volviera aunque sea sin público? Tal vez lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, queriendo porque nosotros teníamos muchas ganas de ir a los estadios, de ver los enfrentamientos entre diferentes, enfrentamientos amistosos entre diferentes porras de diferentes instituciones académicas. Eso iba a ser lo que le iba a dar sabor a esta liga. Estoy bien seguro de que CONADEP no le sirve demasiado una liga que no tenga público ni demasiada difusión. Y también estoy bien seguro de que cada institución académica va a tener prioridades diferentes en este regreso que lo que es el deporte, ¿no? Si en septiembre se regresa a las canchas de fútbol americano, me temo que será sin público y además con un gran esfuerzo de cada una de las instituciones, estoy seguro de que todas las instituciones van a tener que destinar ciertos recursos para asegurar el bienestar de los chicos que van a practicar este deporte. Y no sé si todos estén preparados para desplegar ese esfuerzo, más que ahora las prioridades cambian. Pero bueno, si no es así, pues vaya, tal vez la mejor vía sería esperar a que las condiciones se den y volver con público y con los 14 equipos de cada una de las conferencias bien confeccionados. Entonces, díganos en los comentarios, ¿les gustaría que vuelva en septiembre, aunque sea sin público? ¿Ven algún otro escenario o preferirían que se dé por terminado y mejor UNEFA continúe ese camino pensando ya mejor en el 2021, ¿no? Háganos saber qué es lo que piensan, si somos demasiados negativos, si ustedes ven un panorama distinto. Si nos ven así es porque de hecho nosotros residimos en la zona metropolitana de este país, de México, de los alrededores de la Ciudad de México, y las cosas, vaya, no se ven como para que empecemos a pensar que los equipos se volverán a los entrenamientos en el próximo mes, ni en el siguiente. Entonces, vayan a nuestras redes, síganos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, y tendremos más información. En cuanto salga la segunda etapa, les tendremos si las noticias de UNEFA son positivas o negativas.